Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver la diferencia que hay entre barnizar o aplicar aceites protectores tipo Lasur a maderas como teca, iroko y demás. Así que venga, vamos al lío. Fijaos, aquí tengo la caña del barco. Hace un año que está barnizada y esta es la parte protegida por la funda. Está brillante. Pero aquí no tiene funda y el barniz marino ha terminado saltando. ¿Veis? Parece madera vieja, con mal aspecto comparado con la parte que está tapada con la funda. Vamos a quitar todo el barniz lijando. Lo haremos con una lija de grano 40 para desbastar, terminando con grano 120 para que quede suave. Tenéis el enlace a la lijadora, al banco y a todo lo que uso en la descripción del vídeo. Ya está lista, la caña está lijada. Ayer hice lo mismo con los pasamanos del barco y con la regala. Una vez lijada la superficie que vamos a tratar, hay que limpiarla para eliminar el polvo y la posible suciedad. Este es el producto que he elegido para la madera. Es aceite de teca al agua, incoloro. Hay de muchos tipos y de muchos colores. En mi opinión, esta madera es muy bonita y no hay por qué tapar su color natural. Estos productos tipo aceite, lasure y demás hidratan y protegen la madera del sol y la intemperie. Mezclamos bien el producto antes de aplicarlo. Como veis, los utensilios se limpian con mucha facilidad. Voy a probar un truco que me dijo María, una suscriptora del canal. Sirve para no ensuciar la lata, poniendo cinta en forma de V. Parece que no lo he hecho bien, porque he manchado más que si no hubiera encintado la lata. En fin, prometo estudiar bien cómo se hace para la próxima, María. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a aplicar el aceite. Lo hacemos con una brocha y según las instrucciones hay que ser generosos en la cantidad de producto. Solo daremos una capa, aunque se pueden dar dos. Como veis, la aplicación es realmente sencilla y la madera absorbe el aceite rápidamente. Realizo el mismo procedimiento en la regala y los pasamanos del barco. Una vez transcurridos los 30 minutos que indican las instrucciones aproximadamente, limpiamos la madera con un trapo seco para retirar el exceso de producto, que en mi caso es prácticamente nada. Primero la caña y después el resto de la madera. ¿Sabéis qué? Estoy pensando que voy a despedir a Elvira. Está empezando a darme miedo. Así que ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita. Este es el resultado. Fijaos qué bonita ha quedado. Ahora veremos una comparativa entre barniz y aceite según mi experiencia. Como ya sabéis, el año pasado hice un vídeo barnizando toda la madera del barco. Os dejo el enlace al final del vídeo y en la descripción. Bien, vamos a ver los pros y contras de cada producto aplicado en maderas tipo teca o iroko, en exterior y, como no podía ser de otra manera, ambiente marino. Preparación de superficie. Aquí tenemos un empate. Hay que preparar las dos superficies igual si queremos aplicar tanto el barniz como el aceite. La madera tiene que estar limpia y seca, y si hay algún tipo de pintura o barniz anterior hay que eliminarlo. Además hay que dar una lijadita si la madera está muy gastada. Aplicación del producto. El barniz es mucho más tedioso de aplicar, no por la aplicación en sí con la brocha, sino porque hay que dar varias capas, hay que lijar entre las capas para que agarre, en fin, es mucho más complejo la aplicación del barniz. Sin embargo, la del aceite, con la brocha, una pasada, siendo generoso y listo. Punto para el aceite. El aceite se limpia con un trapo y con agua, el barniz necesita disolventes. Punto para el aceite. Brillo de la superficie. Aquí el barniz es el campeón, no tiene rival, ningún aceite puede sacar el brillo que aporta el barniz. Punto para el barniz.
Tacto de la madera. El aceite deja un tacto natural y muy agradable. Además, no resbala mojado. El barniz con el agua es una pista de patinaje. Ojo con esto si tenemos que pisar la madera, lo digo por experiencia. Mantenimiento a medio y largo plazo. El barniz es mucho más exigente que el aceite. Punto para el aceite. ¿Cuál es más bonito? En mi opinión, el acabado del barniz es mucho más bonito, no se puede comparar con el del aceite. Punto para el barniz. Conclusión. Para un acabado precioso, brillante y que la madera de tu barco sea la envidia del pantalán, el barniz. Ahora bien, si hablamos de aplicación, mantenimiento y tacto, sin duda gana el aceite. Además es muchísimo más fácil de mantener. ¿Y tú con cuál te quedas? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y pulsar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!